Cecilia Lula, que efectivamente viene desde fuera, porque aunque es licenciada en Derecho en la Universidad de Bolonia, lo que está haciendo ahora mismo es el doctorado en Sociología y Ciencia Política en la Escuela Normale Superiore de Florencia. El acento no sé qué tal, seguramente mal, pero bueno, de Italia, ¿vale? Está haciendo un esfuerzo, ella habla italiano, habla inglés y nos va a presentar en español, así que espero que la caligrafía sea buena para las preguntas, ¿de acuerdo? Su proyecto de investigación doctoral se está centrando en la gestación subrogada y en los procesos de subjetivación política de las mujeres subrogadas, ¿de acuerdo? Entonces, además de su trayectoria académica, es muy interesante porque además es militante feminista y busca aportar nuevas herramientas analíticas y críticas al debate contemporáneo dentro del movimiento feminista, particularmente justo en torno a la gestación por sustitución, que es un tema que en Italia, como supongo que ya habréis visto por las ponencias predecesoras, genera fuertes polarizaciones y bloqueos, ¿de acuerdo? Es un poco peliagudo el tema. De hecho, me ha recomendado que os ponga un ejemplo para poner en situación, que es que el año pasado, en 2024, el Parlamento italiano ha aprobado una ley de carácter propagandístico que tipifica la gestación por sustitución como un delito universal. Esta es la situación que hay en Italia, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una reacción del movimiento feminista, incluida una red muy famosa que es Non Di Una Menos, ni una menos, que al ser prácticamente inexistente ha evidenciado un poco esta ausencia de consenso sobre esta cuestión en Italia, y entonces aquí es donde entra la tesis de Cecilia y que nos va a contar un poco más en detalle. Así que nada, el panel es todo tuyo. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todas, todes y todos. Gracias a la profesora Consuelo Álvarez Plaza por invitarme a este congreso. Gracias a Eva Luna Díaz García y a Pablo Bilbao por la organización. Les pido disculpas de antemano por mi español. Será un poco creativo y voy a leer un texto para limitar los daños. Hoy quiero compartir con ustedes una parte de mi trabajo académico que intenta conectar los estudios sobre la gestación subrogada con los estudios de los movimientos sociales. Y voy a presentar una reflexión sobre la posibilidad de utilizar la perspectiva de los movimientos sociales para explorar la autodeterminación colectiva de las mujeres subrogadas. Podemos notar cómo la literatura investiga muy poco las estrategias de agencia de las subrogadas, entendidas como prácticas que amplían la autonomía. Es cierto que existe un núcleo, aunque limitado, de estudios etnográficos que han analizado las formas en que las subrogadas significan, representan y transforman la gestación subrogada. Por ejemplo, la experiencia de sororidad en los surrogacy hostels, la creación de comunidades de subrogadas en línea, la valorización del autoempresariado neoliberal con subrogadas que fundan agencias de intermediación o producen contenidos en Instagram. Pero estos estudios son valiosos porque cuestionan la representación simplista de las subrogadas como sujetos pasivos. Pero en la mayoría de los casos se trata de modalidades individuales de agencia que son ejercidas dentro de una ruta personal. Lo que sigue completamente inexplorado es la dimensión colectiva de la agencia, es decir, la capacidad de las subrogadas de otorgar significado y visibilidad a la gestación subrogada y de producir cambios a través de prácticas comunes y formas de organización que vayan más allá de la experiencia individual. Y ahora la propuesta de este trabajo es justamente la de utilizar el marco analítico de los estudios de movimientos sociales para imaginar a las subrogadas como posibles sujetos políticos colectivos. Los movimientos sociales, que son redes informales y plurales de individuos y grupos unidos por objetivos, creencias y valores comunes y organizadas para lograr un cambio social a través de la acción colectiva.
Entonces, para poder hablar de un movimiento social necesitamos conflictividad, informalidad y identidad colectiva. Está claro que no existe un movimiento social de subrogadas. En el contexto euroatlántico y latinoamericano, la gestación subrogada es una cuestión altamente politizada y controvertida. Es un terreno de confrontación pública donde se oponen visiones antitéticas sobre libertad, familia, cuerpo, justicia, Estado, mercado, y donde se movilizan los movimientos feministas, los movimientos de disidencias de géneros y los movimientos antigénero. Pero la paradoja, creo, es que la gestación subrogada no parece constituir un terreno de movilización para quienes la hacen materialmente posible, es decir, las gestantes. Creo que el marco analítico de los movimientos sociales nos ayuda a comprender esta tensión. Es decir, primero, ¿por qué este proceso de movilización no se está desarrollando? Probablemente existen factores que limitan esta posibilidad, como la asimetría de poder en las relaciones contractuales, el estigma social y las diferencias normativas entre contextos nacionales. Pero sobre todo, segundo punto, podemos preguntarnos, ¿en qué condiciones las experiencias de las subrogadas podrían llegar a surgir como formas de acción colectiva? Y podemos abordar a esta última pregunta a partir de tres conceptos: agencia, politización identitaria y trabajo reproductivo. La agencia, en un sentido feminista, es el ejercicio de autogobierno sobre cuerpos y vidas y es una capacidad siempre colocada dentro de relaciones de poder estructurales. ¿Por qué es importante empezar por la agencia? Porque implica reconocer a las gestantes como sujetos con capacidad de decisión, negociación y transformación. Este enfoque es fundamental para evadir de la trampa del concepto esencializante de víctima. Los encontramos en los discursos dominantes, especialmente en Occidente, en Italia, en España también, que representan a las subrogadas únicamente como víctimas pasivas de explotación y despojadas de toda posibilidad de acción. Entonces, una lente feminista materialista permite leer a la gestación subrogada como un espacio de opresión y al mismo tiempo un espacio de conflicto. En la gestación subrogada se entrecruzan desigualdades de género, raza y clase. De hecho, sabemos que la gestación subrogada constituye un mercado global y se inscribe en el fenómeno más amplio de la atención reproductiva transfronteriza. Las gestantes son mujeres y personas con útero que, por lo general, están en condiciones socioeconómicas más precarias que las de los padres intencionales y a menudo se encuentran en países con ingresos comparativamente más bajos. Entonces, en la gestación subrogada hay relaciones de poder que se conectan. De todas formas, la gestación subrogada resulta también un potencial terreno de conflicto, ya que las relaciones de poder son históricamente determinadas y por lo tanto son transformables. En realidad sabemos, desde el feminismo negro, por ejemplo, que hasta en contextos marcados por opresiones estructurales existen espacios de autodeterminación y resistencia al poder, subversión y reapropiación. Y el segundo concepto es la politización identitaria, porque el reconocimiento de la agencia es el requisito imprescindible para considerar a alguien como sujeto político, pero de todos modos el paso decisivo para que surja la acción colectiva es la politización de la identidad. Es un proceso mediante el cual experiencias inicialmente vividas como individuales se reconocen
como parte de una condición compartida susceptible de convertirse en fuente de conflicto político. Esta transformación identitaria supone el reconocimiento de una opresión común, la identificación de un adversario responsable de esa opresión, la construcción de una narrativa antagonista que divide el campo social entre aliados y opositores y el compromiso de los miembros del grupo en acciones colectivas dirigidas a gobierno y opinión pública. Ahora, la cuestión que se abre es sobre qué lo que puede desencadenar semejante proceso de politización identitaria en la gestación subrogada. ¿Qué es lo que une una subrogada india que entiende su actividad como una misión de hermandad a una subrogada estadounidense, esposa de un soldado, motivada por el sentido de responsabilidad y sacrificio, a una ucraniana que se nombra a sí misma como trabajadora madre? ¿Qué es lo que une a las subrogatas que están aquí y que vienen de historias tan plurales? Yo creo que la respuesta es una respuesta económica. Considero que el trabajo, que cada vez es más utilizado en la literatura para comprender la gestación subrogada, es un elemento capaz de recomponer subjetividades tan diversas entre sí como las subrogadas. En particular, el concepto de trabajo reproductivo surge dentro de la teoría feminista marxista de la reproducción social y se refiere a las actividades que regeneran cotidianamente la vida: el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, la asistencia de los ancianos, el apoyo emocional. Son actividades esenciales para la vida y para el capitalismo, para el funcionamiento del capitalismo, y que el capitalismo ha naturalizado como femeninas, ha desvalorizado, ha relegado a la esfera de lo privado y forzado a la gratuidad en cuanto a actos de amor. Y ahora creo que se cree que la gestación es el primer trabajo reproductivo. Es una actividad históricamente realizada fuera de cualquier circuito económico que por la apertura del mercado global de la fertilidad se ha transformado en un servicio sujeto a las lógicas de la oferta y de la demanda. Y se ha vuelto una tarea externalizada que crea una cadena global específica de cuidado, porque a menudo son padres del llamado norte global quienes subcontratan el servicio a gestantes del sur global y de las periferias del norte global. La gestación subrogada puede definirse como un trabajo clínico. El cuerpo es sometido a un intenso régimen tecnomédico de tratamientos, monitoreos y restricciones sobre los estilos de vida y se convierte en un lugar de producción del cuerpo. La subrogada ofrece entonces un servicio subjetivado que involucra a toda su persona, no solo al útero, pero también a los procesos biológicos, la competencia de cuidado y el tiempo de vida. Resulta una actividad empresarial en la que el éxito depende de la valorización de su propio capital humano. Y ahora, decir que la gestación subrogada es un trabajo y que las subrogadas son trabajadoras nos sirve, primero para dejar el debate de la dicotomía moral entre explotación y autonomía, y pues para abrir una discusión sobre el género y las relaciones de producción y reproducción que organizan el capitalismo moderno. Desde una perspectiva de los movimientos sociales, la que me interesa, el marco conceptual del trabajo nos permite identificar paralelismo con otras luchas vinculadas al trabajo reproductivo, como el trabajo sexual, el trabajo doméstico, donde se han dado procesos de organización y reivindicación colectiva para muchos derechos, por ejemplo. En conclusiones,
Entonces, la gestación subrogada constituye un terreno de difícil movilización. Los estudios de movimientos sociales creo que ofrecen herramientas valiosas para preguntarnos en qué condiciones las experiencias de las subrogadas pueden transformarse en acción colectiva. Y esa perspectiva presupone el reconocimiento de una capacidad de agencia de las subrogadas y requiere un análisis de los procesos de politización de la identidad. Y creo que un posible elemento de recomposición entre subrogadas puede ser el trabajo reproductivo. Gracias por la atención y son bienvenidas preguntas. La mano a Sofía, ¿vale? Sofía Pérez, si ya nos parecía que Cecilia venía de lejos, pues viene de aún más lejos, porque es una destacada abogada mexicana y desde ahí viene. Es actualmente directora general de la firma Cibeles Abogados e inició su carrera profesional en 2013, ¿vale? Es licenciada por Derecho por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y posteriormente ha cursado una maestría en Derecho Internacional en el Instituto Superior de Derecho y Economía. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados AC, integra la Comisión de Familia de la Unión Internacional de Abogados, UIA, y forma parte de Abogadas MX, ¿no? México. Su práctica legal se centra en el derecho a la familia, en reproducción asistida, en defensa de los derechos humanos y su especialización concretamente en procesos de gestación subrogada, aquí diríamos gestación por sustitución, tanto nacionales como internacionales. Dentro de ese ámbito pues, ha presentado a padres de distintas nacionalidades, a mujeres gestantes y has demostrado pues, un profundo conocimiento de las complejidades legales y humanas de estos casos que espero que nos puedas transmitir. Así que bienvenida y es todo tuyo. Gracias, Sofía. Bueno, muy bien. Pues buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y a Eva por tu presentación. Bienvenida. A mí el día de hoy el comité me encargó que les contara cuál es el papel de las abogadas mexicanas en la protección de las mujeres gestantes. Y en mi experiencia, yo hoy quiero contarles lo que para mí es lo más importante. Y para comenzar, quiero comenzar con dos historias, dos mujeres y dos realidades que nos obligan a reflexionar. La primera, por un lado, tenemos a María, una mujer que nació con el síndrome de Rokitansky. Para quienes no estén muy familiarizados con el término, es una condición que genera que las mujeres nazcan sin útero. Y en el caso de María, sus ovarios funcionaban, pero no tenía la capacidad de gestar. Y María, a sus 31 años, tenía un deseo legítimo y profundo, ser madre. Sin embargo, pues la biología se lo había impedido. Entonces, planteando sus escenarios, intentó adoptar. Y ahí se encontró con otro muro. Pues debido al sistema de adopciones, aunque hay muchos niños y niñas para adoptar, la realidad es que no están en condiciones legales de ser adoptados. Por lo tanto, la maternidad de María se podía prolongar, si no es que años, décadas. Y bueno, por otro lado, tenemos a Irene, que era su mejor amiga, bueno, es su mejor amiga. Ella es madre de un hijo y es cabeza de una familia monoparental. Y conmovida por pues, todo el sufrimiento histórico de María, se planteó la posibilidad de ayudar a su amiga. Y sí, ayudarla gestando pues, por ella. Y entonces es aquí donde tenemos estas dos historias, dos vidas y una pregunta muy profunda que es la que las une. Y la pregunta es, ¿cómo hacer posible la maternidad de una mujer sin poner en riesgo la dignidad de la otra?
bueno, todos aquí saben que, bueno, primero quiero comentar que voy a hablar de dos mujeres en particular, no quiero que nadie se sienta excluido o discriminado, como es un panel de mujeres, voy a hablar de mujeres nada más. Pero que sepan que esto aplica para todos. Y bueno, como saben, las mujeres se enfrentan cada vez más problemas de fertilidad, enfrentan condiciones médicas que también obstaculizan pues que la maternidad llegue a ellas, o hay limitaciones sociales o legales, como las que les contaba de María, con la adopción para acceder a la maternidad. Y es aquí donde la gestación sustituta aparece como una alternativa real. Pero debemos de tener mucho cuidado porque sin salvaguardas claras, este camino puede transformarse en, bueno, lo que comienza como un acto de solidaridad puede convertirse en abuso. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para hacer posible la maternidad de una mujer sin poner en riesgo la dignidad de otra? Y desde mi punto de vista y mi experiencia, la clave está en el consentimiento informado. Y no como un papel solo para firmar, no como una mera formalidad legal, sino como una herramienta viva, una garantía que protege la dignidad de las mujeres y equilibra los vínculos y asegura que toda decisión se tome de manera consciente y libre. Pero a ver, vamos un paso atrás. ¿Qué es el consentimiento informado? Técnicamente, es el proceso por el cual una mujer recibe información completa, clara, fidedigna, asequible en su idioma y veraz antes de tomar una decisión. Entonces, para ser válido, el consentimiento informado debe cumplir con ciertos requisitos. Para empezar, tiene que haber capacidad legal. Esto implica una mayoría de edad. Tiene que ser previo a cualquier procedimiento. Tiene que ser libre y voluntario. Y para esto no puede estar condicionado por la necesidad económica, ni por presiones sociales ni familiares. Tiene que incluir información completa y fidedigna sobre cuál es el procedimiento, cómo va a ser, dónde se va a desarrollar, cuáles son los riesgos físicos y psicológicos, así como cuáles son los derechos que se tienen. Tiene que haber una comprensión real, por lo tanto tiene que estar en el idioma materno de la persona que va a otorgar su consentimiento y en un lenguaje claro. También tiene que contemplar la revocabilidad en momentos clave y, por supuesto, tiene que constar por escrito. Y todos estos requisitos que les acabo de comentar, a lo que quiero llegar con ello es que el consentimiento informado no es solo decir sí y firmar el papel. El consentimiento informado implica realmente entender, saber a qué se le está diciendo que sí. Pero, ¿qué pasa cuando falla el consentimiento informado? ¿Qué pasa cuando hay un vicio? Y la respuesta es clarísima. Se vulneran derechos y se generan violencias contra las mujeres. No hay más. Yo he conocido casos de mujeres que han firmado contratos sin entender que podían ser obligadas a interrumpir un embarazo múltiple, que corrían el riesgo de perder el útero y no lo sabían por su historial médico, y que ni siquiera realmente comprendían el contrato de gestación que habían firmado. Y esto es gravísimo, esto no es un detalle menor, sino que es la diferencia entre una decisión autónoma y una imposición. Porque cuando no hay consentimiento informado, no hay libertad. Y lo que se produce no es solidaridad, sino explotación. Y las consecuencias pueden ser devastadoras, porque, bueno, puede haber juicios de responsabilidad interminables, traumas psicológicos, ruptura de vínculos humanos y, por supuesto, lo más grave, amenazas directas a la salud y a la vida de las mujeres o personas gestantes. Pero bueno, y entonces, ¿cómo evitamos esos abusos? Y en mi experiencia, la respuesta está en adoptar buenas prácticas.
prácticas que realmente protejan y dignifiquen a las mujeres. Por ejemplo, en los procesos que llevamos a cabo en México, para que una mujer pueda ser gestante, no solamente basta su voluntad, sino que tiene que atravesar por una serie de análisis previos que puedan permitir, puedan determinar que ella va a otorgar su consentimiento informado bajo ciertas circunstancias que no la pongan en riesgo. ¿A qué me refiero? Hay una serie de, hay evaluaciones psicológicas, hay evaluaciones socioeconómicas y, por supuesto, evaluaciones médicas que garantizan estas condiciones mínimas de seguridad y autonomía. Asimismo, durante todo el proceso de gestación debe haber un acompañamiento psicológico independiente y en distintos momentos para confirmar que esta voluntad se mantiene libre y consciente. Los contratos, por ejemplo, tienen que redactarse en un lenguaje claro y comprensible y que no solamente esté, como decimos en México, en abogañol. Esto es fundamental, tiene que tener un acompañamiento, una asesoría legal independiente. Una abogada o abogado que represente realmente a sus intereses y la proteja de las asimetrías que por sí mismo, o sea, que por la naturaleza misma de la gestación sustituta existen. Tiene que haber un reconocimiento explícito a su derecho a cambiar de opinión, como les decía, en momentos clave, y tiempos de reflexión suficientes entre el momento en el que ella recibe información y firma el contrato, o firma el consentimiento informado, o firma lo que tenga que firmar. El tiempo es clave para la reflexión. Y bueno, aquí quiero contarles otro caso, para ejemplificar cómo el consentimiento informado es importantísimo, y cómo el consentimiento informado es transformador. Tenemos a Gabriela. Estoy cambiando los nombres, pero son casos reales. Gabriela fue una mujer gestante que ella decidió ayudar a una madre que una madre intencional que buscaba formar una familia monoparental. Pero en el contrato de gestación, ella aceptó gestar a un bebé. Todo bien, se realizan todos los protocolos de costumbre, ella recibe la transferencia embrionaria de un embrión y el embrión se divide y resultan gemelos. Y entonces Gabriela se empieza a cuestionar que no era lo que ella quería. Ella quería ayudar a esta mujer a tener un hijo, no dos. Y bueno, entonces se planteó interrumpir el embarazo. Para esto, no les conté, la madre intencional llevaba una historia de problemas de fertilidad impresionantes. Ahorita no recuerdo el nombre, pero tenía una condición en el útero, tenía como la mitad del útero, no recuerdo la condición médica, pero bueno, llevaba 7 años en tratamientos de fertilidad hasta que llegó a la gestación sustituta. Entonces, bueno, ya se imaginarán la historia y la carga emocional. Entonces, cuando logra el embarazo, todo era felicidad. Cuando se enteran que son gemelos, la gestante dice, ya no quiero. Y pues eso para la madre intencional era durísimo, era un momento muy crítico y por supuesto le pidió a Gabriela que, o sea, si me preguntas, te pediría que no lo hicieras. Pero piénsalo bien, reflexiona antes de tomar una decisión. Durante las siguientes 2 semanas, Gabriela recibió contención psicológica, se asesoró con su abogada, quien le explicó cómo podría interrumpir el embarazo, cuál era el límite legal para interrumpir el embarazo en México, cómo sería el procedimiento, y además tuvo asesoría, tuvo citas con su ginecólogo, para el que estaba llevando el embarazo, para conocer cuáles eran los riesgos de un embarazo múltiple y cuáles eran los riesgos en el parto, de acuerdo a su historia clínica. Y bueno, después de 2 semanas en tensión, Gabriela decidió continuar con el embarazo.
Hoy tenemos a unos gemelitos de casi 2 años que están súper felices con su mamá. La mamá, por supuesto, está también súper feliz. Y Gabriela, después del parto, lo único que tuvo fueron hemorroides, la operaron y ya está perfecta después del parto. Pero bueno, con todo esto lo que quiero contarles y transmitirles es que esto nos demuestra que gracias a un proceso sólido de consentimiento informado, Gabriela pudo decidir con claridad, con plena conciencia y autonomía, continuar con el embarazo gemelar. Y el resultado aquí no fue explotación, tampoco fue abuso, fue un vínculo humano auténtico, respetuoso y profundamente transformador entre estas dos mujeres. Y entonces aquí viene la pregunta inevitable. Si una mujer o persona gestante tiene toda la información, si comprende los riesgos, los derechos, recibe apoyo médico, psicológico y asesoría legal independiente y decide libremente, ¿podemos llamarlo violencia? Les pregunto. Bueno, pues yo pienso lo mismo. Yo sostengo que no podemos llamarlo violencia porque lo que verdaderamente es violento no es que una mujer decida. Lo verdaderamente violento es suponer que no puede decidir. Lo verdaderamente violento es negarles la capacidad de ser dueñas de su cuerpo, de su vida y de su futuro. Porque el consentimiento informado no limita a las mujeres, sino que las libera. Y bueno, para concluir, quiero decirles que la gestación por sustitución no solo es un procedimiento médico ni un contrato legal. Es un acto profundamente humano que involucra a mujeres en distintas realidades, bueno, personas en distintas realidades, las que desean ser madres y padres y las que desde la solidaridad desean gestar para ellas. Pero para que este acto sea digno, seguro y respetuoso, debe tener un corazón clarísimo. Y ese corazón es el consentimiento informado. Porque la verdadera fuerza del consentimiento informado, como les decía anteriormente, no está en la firma, sino en algo mucho más profundo, que es el derecho de cada mujer de decidir con plena conciencia, con plena libertad y con pleno respeto. Al final, el consentimiento informado convierte un proceso riesgoso en un camino de respeto. Y es lo que transforma el abuso en un acto de autonomía. Lo que protege de verdad no es infantilizarlas. Lo que protege de verdad es el consentimiento informado. Porque es la garantía de que cada voz de cada mujer va a ser escuchada y respetada. Y es la única manera en que la gestación por sustitución sea en efecto un acto profundamente humano. Muchas gracias.